Muy buenas tardes, queridos papás, queridos jóvenes. Hoy nos encontramos como todos los domingos para reflexionar nuestras preguntas disparadoras, así nosotros le llamamos cada domingo, porque iniciamos este momento de reflexión con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Bienvenidos a este programa de cada domingo en que nos encontramos aquí con Iván, como para responder y sobre todo para reflexionar con ustedes, con las preguntas que quedan allí en el aire, pero que ustedes tendrían que continuar como un debate, como familia, sobre todo para dar pasos muy importantes en nuestro camino de fe. Hoy, en este domingo, queremos compartir con ustedes, queridos papás, sobre un tema muy importante, queridos jóvenes, algo que nos toca muy de cerca, que son las preguntas en esta catequesis del IBC sobre, primero decíamos ya, la existencia de Dios, la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, el accionar de Dios en la vida, la creación, el sentido que nosotros recibimos gracias a la acción y a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, todo estamos enfocando casi sobre ese primer mandamiento, que significa amarás a Dios sobre todas las cosas, con la fuerza, con la energía, con el espíritu. Es como nosotros siempre presentamos y sabemos que es lo central de nuestra vida cristiana. Y más aún en esta iniciación a la vida cristiana, en que nosotros sabemos que la base de toda nuestra fe, de nuestro caminar y adhesión en Dios, inicia con la presencia del Señor. Y entonces, una de las preguntas disparadoras aquí para Iván y para ustedes, queridos jóvenes, y también para acompañar a ustedes, queridos padres, es: si Dios, nosotros decimos en nuestra catequesis que es nuestro creador, que es nuestro papá, que es el que está siempre presente con nosotros, ¿por qué nosotros normalmente negamos la presencia de Dios? ¿Por qué hay muchas personas, y nuestros jóvenes también, muchas veces escuchamos que niegan la presencia de Dios? ¿Qué tal, Iván? Esa es nuestra pregunta, y entonces, después de un saludo, esa preguntita que queda allí picando, como decimos, para poder reflexionar con nuestros jóvenes y con nuestros papás. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está, padre? ¿Cómo están todos allá en sus casas? Estoy feliz de volver a estar con todos ustedes hoy, domingo 3 de abril, en un programa más de nuestro IBC. Me preguntabas de que por qué es tan complicado, ¿no?, de que el hombre cree en Dios. Bueno, muchos, para conocer al Dios invisible es un gran reto para el ser humano. Muchos se acobardan ante Él y otros no quieren conocer a Dios porque ello supondría tener que cambiar su vida. Muy bien, Iván, me parece muy interesante esa respuesta, en el sentido de que siempre el creer en Dios es un reto, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estamos diciendo creer, yo creo en Dios, según esta palabra, la palabra fe significa adherirse. Adherirse a Dios entonces es creer, pero creer significa entonces un compromiso. Es la palabra que vos estabas utilizando, es un reto, ¿verdad? O sea, es un desafío de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Bueno, Iván, y en este sentido quisiera preguntarte, a ver un poco con la experiencia, como siempre hacemos, y para ustedes también, queridos jóvenes y queridos papás, en nuestra realidad, en nuestra situación concreta de familia, de vida, de trabajo, donde nosotros nos encontramos con otros jóvenes, de amigos, ¿los jóvenes creen verdaderamente en Dios? ¿Cómo nosotros pensamos o cómo nosotros vivimos esta relación de los jóvenes o también de la misma familia con respecto a Dios? Nosotros tenemos un concepto de que Dios es nuestro creador, es dueño de nuestro mundo. Nos quedamos un poco con conceptos muy básicos. No nos explayamos mucho en lo que es la vida de Dios, en lo que es realmente Dios. Si hablamos de Dios, hablamos con certeza, algunos quizás también dudan un poco, pero no nos ponemos en empeño en conocer más
acerca de Dios, acerca de la iglesia también podemos decir. Nos quedamos a veces con conceptos muy básicos. Muy bien, me parece interesante también eso, Iván, en el sentido de que el problema principal es cuando nosotros no conocemos verdaderamente cómo Dios se manifiesta o cómo Dios actúa. Uno de los elementos fundamentales que estaba citando vos y estabas diciendo es con respecto a lo que nosotros le llamamos la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia quiere decir el ateuazú, quiere decir el encontrarnos como personas, encontrarnos como familias, encontrarnos para dialogar, para hablar, y es ahí donde Dios se manifiesta ciertamente, ¿verdad? Entonces, hay esta música tan interesante que ustedes habrán escuchado tantas veces. Y yo también les voy a invitar, ¿verdad?, después a poder hacer un poco de audición, ¿verdad? Audición musical. ¿Cómo no creer en Dios? No sé si conoces esta música, Iván. ¿Escuchaste algunas veces cómo no creer en Dios? Sí, ya lo había escuchado. Lo había escuchado. La celebración eucarística. También. También. Bueno, sí. La celebración eucarística también, incluso cantando esto. Bueno, es una música muy interesante que yo también les invito a ustedes, queridos jóvenes, a ustedes, queridos papás, escuchar, meditar. ¿Cómo verdaderamente nosotros creemos por una parte lo que decimos que nos adherimos? Pero ¿será que tenemos esa fuerza, como nos dice también esta linda música, esta linda interpretación, que creemos en la vida, creemos en aquello que hemos recibido como don y como regalo, ¿verdad? O sea que es lo más grande de parte de Dios. Pero por otra parte también esto nos lleva a cuestionarnos, porque muchas veces exigimos o pedimos de parte de Dios simplemente cosas como milagros, ¿verdad? O sea, como cosas externas, donde no entra esa palabrita que vos utilizabas, creer en Dios es un reto. Es decir, creer en Dios significa una adhesión. Creer en Dios entonces significa una respuesta de parte de nosotros para lo inmenso, ¿verdad? El don grandioso e infinito que Dios nos ha dado, ¿verdad? Bueno, y entonces si vos tendrías que decir a tus compañeros o tendrías que decir también a las familias, a los papás, que tendríamos que adherirnos a Dios, ¿cómo presentarías esa situación? ¿Qué les dirías? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Por qué nosotros, según vos, Iván, nosotros tendríamos que creer en Dios? ¿Por qué tendríamos que adherirnos al Señor? Deberíamos adherirnos porque Dios siente un amor inmenso y un amor infinito hacia nosotros. Justamente por eso luego vamos a decir que Dios se reveló, porque quería ser conocido por el amor que nos tiene también. Y que no nos pase también como les pasó a los fariseos y a los saduceos, que ellos no confiaban en Dios, lo pusieron a prueba y por no saber ver las señales que Dios les puso o la vida les puso, ¿no? Entonces lo pusieron a prueba y le pidieron que haga un milagro para ellos allí recién poder creer en Dios, conocerlo y saber cuáles son sus capacidades y de lo que estaba hecho Dios. Que no nos pase como a los fariseos y a los saduceos. Claro, ese pasaje que estás citando es muy interesante, ¿verdad? Porque se presentan junto a Jesús. ¿Qué signos, verdad? ¿Qué signos muestras para que nosotros podamos creer también en Dios? Pero al final de cuentas sabemos que el signo más grande es nuestra misma vida. El signo más grande es esa presencia, mirando. ¿Qué cosa? Y mirando todo lo que Dios nos ofrece, dónde nosotros estamos insertos, dónde nosotros vivimos, cuál es la naturaleza donde nosotros nos movemos, cuál es entonces esta riqueza inmensa que Dios puso en nuestras manos. Entonces, queridos papás, queridos jóvenes, les invito ahora en este momento a reflexionar, a adentrarnos con esta escucha musical tan hermosa. ¿Cómo no creer en Dios? Y nosotros volvemos enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.
Desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios Si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle? o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Queridos jóvenes, queridos padres, estamos volviendo con nuestro IBC, Iniciación a la vida cristiana. Y como todos los domingos, nos encontramos para reflexionar un momento en la familia, preguntas disparadoras, preguntas ciertamente que nos tienen que ayudar también a nosotros a reflexionar, papá, mamá, decir sobre todo cómo fuimos educando o cómo educamos a nuestros hijos. Ciertamente que el momento testimonial es muy importante. Recordemos que la catequesis, es decir, el categeo, significa la resonancia, lo que sale desde nuestro interior, lo que nosotros vivimos interiormente, es lo que nosotros también transmitimos a los demás, y esto especialmente nuestra familia. Este es un momento ideal para que nosotros
en un almuerzo, en un encuentro, en una situación así, escuchando estas preguntas disparadoras, después nosotros también podamos compartir en familia. Es tan lindo encontrarnos y hacer un camino juntos en nuestra vida de fe. Nosotros estábamos diciendo en ese primer bloque aquí con Iván, estábamos hablando un poco sobre la situación. Él que es un joven, ¿verdad? Y tiene sus amigos de su edad, nosotros un poquitito más viejitos, ustedes también, queridos papás, más adentrados en años, con experiencias. También tenemos nuestras experiencias y decimos cómo hemos vivido este momento, ese momento de formación, ese momento de adentrarnos y de conocer la acción de Dios en nuestra vida. La primera preguntita disparadora: ¿cómo no creer en Dios? Es decir, ¿cómo es que Dios se manifiesta? Y ahora entonces una segunda preguntita queremos hacer Iván, que nos ayude un poco a todos a seguir reflexionando. Nosotros verdaderamente, Iván, ¿te parece, y ustedes queridos padres y jóvenes, podemos conceptuar a Dios, es decir, hablar de Dios a través de conceptos, a través de definiciones? Podemos llegar a explicar entonces ese accionar de Dios, de su presencia en nuestra vida y en nuestra familia a través de conceptos. Aunque los seres humanos somos limitados ante la infinita grandeza de Dios, nunca va a caber la infinita grandeza de Dios en nuestros conceptos finitos, pero aún así, sin embargo, podemos hablar con certeza de Dios. O sea, se puede hablar con certeza. En otra oportunidad, en otros programas también estuvimos hablando, si ustedes recuerdan, queridos papás, los que siguen nuestra catequesis, especialmente del IBC, estuvimos hablando y diciendo que justamente a Dios lo conocemos. Según Santo Tomás de Aquino, él hacía la definición de 3 vías, o mejor dicho, 5 vías que Santo Tomás de Aquino ponía para definir a Dios como tal. Es decir, que los conceptos pueden llegar a decir y hablar de Dios. Ahora, ¿cuáles te parecen, querido Iván, que podrían ser estos conceptos? Es decir, ¿cómo nosotros podríamos definir con la razón la presencia de un Dios que está a nuestro lado? Al principio del programa usted decía a través de la vida. Podemos decir que con la vida asegurar de que existe Dios y hablar de Dios con certeza. La vida, es decir, la existencia. Ya nosotros mismos podemos mirarnos, podemos reconocer el accionar de Dios. Estas son las preguntas existenciales, como decimos nosotros. Incluso sabemos que la misma Biblia, toda la Biblia prácticamente, responde a una sola pregunta. ¿Ustedes sabían eso? Que una sola pregunta tenemos como cuestionamiento para después recibir una respuesta en 73 libros que nosotros encontramos delante de nosotros. Y es justamente la pregunta: ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros en esta creación infinita, maravillosa? Entonces, un primer elemento podemos decir, cuestionándonos y preguntándonos sobre la vida, nuestra propia existencia. Y yo pienso que todos pasamos en un momento en el cual nos preguntamos y decimos, ¿de dónde vengo? ¿Verdad? ¿De dónde vengo? Queremos saber. Y son preguntas bastante profundas y exigentes también, porque con la razón comenzamos a pensar, comenzamos a decir de dónde venimos, cuál fue el origen de nuestra propia existencia, cómo nos originamos, ¿verdad? Incluso con el pensamiento filosófico de la humanidad encontramos tantas definiciones del hombre. Si nosotros queremos mirar, por ejemplo, Platón mismo, que es una filosofía muy interesante, nos habla, ¿verdad?, de la existencia del alma que entra dentro del cuerpo y así sucesivamente. Hay muchas filosofías que nos presentan de esta manera. Nosotros hablamos en el cristianismo principalmente de lo creacional, es decir, el alma que es regalada, que es dada por Dios
a cada ser humano, a cada uno de nosotros. Y así comienza entonces nuestra existencia. Ahora la pregunta, como siempre, la segunda preguntita que te hago, Iván, es con respecto a el cuestionamiento que se hacen tus compañeros, por ejemplo, o que vos conozcas de los jóvenes así en general. ¿Los jóvenes te parece que se preguntan sobre el sentido de su vida? ¿Los jóvenes se preguntan sobre el sentido de su propia existencia? Así es. Y más aún estando en la edad en la que estamos. También queremos saber cuál es nuestro objetivo, qué nos depara el futuro, de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Más ahora que todo esto de la sociedad que está tan acelerada, ¿no? También podemos citar, existen cosas nuevas, vamos evolucionando y conozco también jóvenes y uno piensa en estar en las ligas mayores también, ¿no? Entonces, allí nos hacemos la pregunta y queremos saber qué es lo que vamos a hacer. Nos quedamos con esa duda, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer en el futuro? Inclusive hay jóvenes también que vemos que no saben o no sienten qué es lo que van a hacer, no se sienten confiados en sí mismos y hasta llegan también a consecuencias que es el suicidio porque no se valoran a sí mismos también y podemos citar de que no también cuentan con el apoyo de sus seres queridos. Sí, aquí entraste en otro tema muy importante, ¿verdad? Entonces, sobre nuestra pregunta que habíamos dicho, verdaderamente sobre el cuestionamiento, si podemos conceptualizar a Dios. Ciertamente que podemos llegar a través de la razón, podemos utilizar el concepto sobre la figura de Dios. Por otra parte, decíamos que muchos jóvenes, al no encontrar, es decir, al no poder llegar a fondo, ¿verdad?, sobre su propia existencia, o al no encontrar una respuesta ante este cuestionamiento, ciertamente también llegan a situaciones que yo podría decir son desastrosas, ¿verdad?, porque es incluso quitarse la misma vida, no aceptar una situación que uno está sufriendo o una situación que uno está pasando en la vida, en su propia existencia, y entonces como que no tiene salida para ese joven, ¿verdad? Por eso que es importante todo lo que significa el acompañamiento. Y sabemos a través de los estudios de psicología, los estudios de las personas que acompañan a los jóvenes y que acompañan también a todas las otras personas, que el sentir y llegar a la propia identidad es lo esencial, y esto lo hacemos gracias a una conceptualización también de nuestro propio existir, y eso lo hacemos desde Dios. Bueno, Iván, nosotros como siempre queremos también disfrutar, pero con esa meditación, no solamente de las palabras, del discurrir, porque el discurrir con las palabras no siempre nos ayuda mucho, ¿verdad?, sino que también a través de la música, a través del sonido, a través de la poesía, a través de todo aquello que nos acompaña y nos ayuda también a reflexionar sobre el sentido, el quién es Dios. Así es que te invito a seguir con nuestro IBC, reflexionando a través del arte. Y volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Levanto mis manos, cierro mis ojos
Queridos jóvenes, queridos padres, estamos nosotros en este domingo compartiendo como siempre nuestra catequesis. La catequesis que nos ayuda con las preguntas disparadoras a fortalecer nuestra propia fe. Entender qué es lo que Dios nos va pidiendo, qué es lo que Dios quiere de nosotros y darle el sentido a nuestra propia vida y a nuestra propia existencia. Así compartiendo en un momento ameno, en un momento de reflexión también con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y seguimos hoy, querido Iván, queridos jóvenes, vamos a hablar una tercera preguntita que quisiera hacerte en este domingo, si podemos compartir. Sobre todo hablábamos del concepto, si podemos conceptuar a Dios. Nosotros hemos definido que sí, a través de la razón podemos encontrar el valor de la existencia y desde ahí también podemos adherirnos a Dios. Adherirse a Dios quiere decir yo me comprometo, como decíamos la primera pregunta, el primer bloque también, donde hay un reto, por eso me comprometo. Es decir, hay un desafío de parte de Dios de entender y saber quién soy yo. Y desde ahí ese reto, que quiere decir entonces después un compromiso. Pero ahora entonces una tercera preguntita que quisiéramos compartir con ustedes. Si Dios verdaderamente entonces se nos ofrece, se nos da, ¿cómo es que nosotros, querido Iván y queridos jóvenes, podemos captar? ¿Cómo es que podemos entender a un Dios que se hace presente en medio de nosotros, se hace presente en nuestro mundo, se hace presente en nuestra sociedad, se hace presente en nuestra vida? El hombre a través de la razón puede conocer la existencia de Dios, pero no cómo es realmente Dios. Es por eso que Dios, como quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo y a través de la encarnación. Podemos nosotros como jóvenes, como personas, podemos ver a Dios en la encarnación, en nuestros padres, en nuestra mamá, en nuestro papá, ¿no? En nuestros amigos, en nuestro entorno, en la belleza de la naturaleza, en nuestro entorno, cómo es nuestro entorno, allí nosotros podemos ver a Dios. Entonces, utilizaste una palabra teológica bien difícil que tendríamos que también que explicar un poco, pero dos en realidad. Por una parte hablabas de la encarnación y por otra parte también de la revelación. Dos conceptos teológicos son estos conceptos, Iván. No sé si vos ya sabías esos conceptos. Sí, ya conocía. Bueno, ya conocías, muy bien. Entonces, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios quiere revelarse, es decir, Dios quiere manifestarse, Dios quiere darse a conocer. Se nos quiere dar a conocer a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace por eso a través de la encarnación. Ese es el segundo concepto. Pero ¿por qué una encarnación? Y tiene relación con la segunda preguntita y la segunda parte del segundo bloque que estuvimos reflexionando. Porque el concepto teórico simplemente, sí, lo podemos entender, podemos decir, sí, allí está Dios, pero nosotros también necesitamos el aspecto del tocar, sentir, palpar. Esa es la realidad humana también, del soma, le decimos nosotros, es decir, todo lo que es cuerpo. La encarnación es una respuesta entonces a esto. El soma, el cuerpo, Dios se hace carne. Así habla sobre todo la palabra de Dios, San Juan, sobre todo el capítulo 1, cuando nos habla, y especialmente en el versículo 14, y Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Entonces, este aspecto de la revelación, es decir, Dios que se da a conocer, lo hace a través de una manifestación de encarnación, de una manifestación de entrar. Nosotros tenemos una palabra muy importante, una frase que decimos, eike y pirebe, decimos, entrar en la realidad humana. Por eso hablamos de la encarnación, es decir, un Dios que se manifiesta, un Dios que se da a conocer. Bueno, Iván, para profundizar un poco y para aterrizar, ¿verdad? Después de mirar este aspecto más bien teológico y de una definición de quién es Dios y cómo Dios se revela y cómo Dios se da a conocer. ¿Te parece, Iván, que nuestros jóvenes, nuestras familias descubren a Dios
en el día a día, en su familia, en su papá, en su mamá, en los amigos o en esa realidad que ellos están viviendo. Nosotros estamos viendo, los jóvenes están viendo la presencia de Dios que se está manifestando a través de esa encarnación. Pues a algunos les pasa un poco como les pasó a los fariseos y a los saduceos, ¿no? No saben ver a Dios mediante no solamente los padres, también la familia, el entorno, no saben verlo. Así como también no saben ver en el ámbito escolar, no sabemos ver a los maestros, a nuestra institución, nuestro entorno, también nuestros amigos. Siempre como que ignoramos esas señales y queremos señales más a beneficio nuestro quizás, que sean lo que nosotros queramos, o señales también milagrosas, en un momento en el que estamos en peores momentos, ¿no? Queremos una solución, y esa solución no es que va a venir del cielo como lo decimos, como un milagro, sino que viene de otra forma, a través de otras personas, a través de otro medio. Claro, muy bien, muy interesante, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces lastimosamente no llegamos a captar, ¿verdad? Dios se revela y Dios se revela continuamente, Dios se manifiesta continuamente. El otro problemita tal vez es, Iván y queridos jóvenes, queridos padres, es también la concepción o la definición que nosotros tenemos de Dios. Por eso ese segundo bloque, cuando decíamos si a través de conceptos nosotros podemos llegar a Dios, recordemos que las ideas son muy importantes porque de acuerdo a cómo definimos a Dios, también nosotros después lo buscamos a Dios. Y en este sentido, si hablamos con esta tercera preguntita y decimos que Dios se revela a través de algo concreto, una revelación carnal, una revelación de su presencia en medio de nosotros, ciertamente que nos lo estaremos buscando, como decías, nombrando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que estaban insistiendo y le hablaban incluso a Jesús pidiéndole signos de lo alto, ¿verdad? Signos desde arriba. O sea, estamos hablando de una revelación. Ella es Shauká, ella es Cualcá, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, date a conocer, muéstrate, pero mostrarse desde dónde. Y como una cuestión de una luz, ¿verdad? O como una presencia extraordinaria. Algo mágico también. Exactamente. Lo mágico es lo más peligroso. Hablando de lo mágico, querido Iván y queridos jóvenes, ¿te parece que los jóvenes son bien concretos al buscar a Dios? Nuestra gente en general son bien concretas al buscar a Dios, o de cierta manera parece que buscamos a un Dios más bien con una presencia y manifestación mágica. Efectivamente, yo creo que más vamos a buscar a un Dios como si fuese un Dios de esencia mágica, ¿no? A un Dios que nos puede cumplir todo lo que nosotros pedimos, todos nuestros deseos. Buscamos más bien estar bien con Dios, pero de una manera interesada y no realmente como debemos de hacerlo. Entiendo. Bueno, ese es el peligro, ¿verdad? Pero por eso justamente estamos con nuestra catequesis, ¿verdad? Catequesis quiere decir reflexionar, catequesis quiere decir entrar en ese desarrollo sistematizado de lo que es nuestra fe. Reconocer, saber, formarnos, entender cómo Dios se revela entonces, cómo Dios se da a conocer. Por lo menos esa es la pregunta disparadora del día de hoy. Que podamos entender que Dios está siempre presente, pero Dios se manifiesta en las cosas sencillas, en las cosas de todos los días. Y esto es importante, queridos amigos, queridos jóvenes, queridos papás, que nosotros entendamos que allí, en mamá, en papá, en mis hermanos, en mis amigos, y después mirando un poquitito alrededor nuestro también, ¿verdad? Todo es expresión de un amor infinito de Dios que se me da a conocer. Cuando hablábamos en los otros bloques, hablábamos de la misma existencia. Es la revelación de un Dios que nos quiere y es la revelación de un Dios que siempre, siempre está a nuestro lado, que siempre nos acompaña y que sobre todo se nos da a conocer, se manifiesta.
y esa es la encarnación. Bueno, antes entonces de ir concluyendo y de darles la bendición, queridos papás, y al final, como siempre, concluir con nuestra meditación, una meditación linda a través del arte, porque esto es lo que a nosotros también nos anima y nos fortalece. Entonces, un saludito final, querido Iván, para los jóvenes y para las familias también en el día de hoy. Gracias, Padre. Ha sido un gusto compartir con ustedes este domingo de un nuevo mes. Les mando un saludo desde nuestro programa IBC. Que sigan sintonizándonos, por supuesto, y reflexionando más acerca de estos temas que con las preguntas disparadoras debatimos aquí. Temas muy interesantes, muy importantes, que nos ayudan y que nos pueden ayudar en nuestras circunstancias, en nuestro día a día. No solo hacer también salir de nuestras circunstancias que quizás estén mal, pero también a ser mejores. Mejores como personas, mejores como católicos cristianos y convencidos de que Dios realmente existe a través de nuestro entorno y de lo que tenemos a nuestro lado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Iván, y a ustedes también, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes, en este hermoso domingo. Ya nos dijo recién Iván, estamos en este primer domingo del mes y damos esa gracia especial del Señor que nos acompañe, como siempre decimos, que sea una verdadera encarnación, es decir, esa manifestación de un Dios que nos ama y que nos quiere y que se presenta en medio de nuestro andar. Y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y será entonces hasta la próxima con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.